algunas cositas por ahí pendientes que revisar, básicamente la unidad 3, la unidad 4, ¿no? Estos textos de John McDowell, y luego quería yo revisar ahí al final hacia Robert Brandom, ¿no? Que bueno, quedaron, digamos, sería como una especie de reacción, yo diría, ¿no? Frente al naturalismo de Quine, frente a el monismo anómalo de Davidson, que digamos, ¿no? Su propuesta, pues en filosofía de la mente, que de cierta manera, yo creo que está en continuidad con un proyecto analítico, ¿no? Tanto la filosofía quineana o quineana como la filosofía de Davidson están en una línea analítica, pero que es distinta, por ejemplo, a la línea que inaugura Bertrand Russell, ¿no? Porque si hemos de hablar como del padre, ¿no? O alguien así como muy, perdón por esta cosa muy patriarcal, pero bueno, hemos de considerar así como el iniciador, ¿no? De la filosofía analítica, pues sus orígenes están en la propuesta logicista del propio Bertrand Russell, ¿no? Él, digamos, lo vimos en el artículo famosísimo sobre el denotar, on the noting, ¿no? On the noting, perdón, on the noting, en el que, bueno, pues justamente se emplean estas armas, estas herramientas del análisis lógico para resolver los problemas de la filosofía. Entonces, ya ahí podríamos entender que tenemos de cierta manera ese impulso analiticón, y Davidson, perdón, y Quine, aunque es heredero del positivismo lógico, o sea, acuérdate que él fue alumno de Carnap, ¿no? Quine tomó clases con Carnap. Y a pesar de que, digamos, él tenía esa inquietud así como, pues sí, del positivismo lógico, etcétera, desarrolla también una vía a través del análisis lógico, pero digamos que no tan cercano a Bertrand Russell, ¿no? Sino más bien, digámoslo, al pragmatismo, ¿no? El propio Quine. Y bueno, pues sí, también es otra línea de la filosofía analítica, y bueno, ya lo había platicado, ¿no? Donald Davidson, pues es también uno de los filósofos analíticos más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, estos textos que hemos leído y tal, pues de pronto nos ofrecen una idea de lo mental, ¿no? Que parece dilucidarse, ya habíamos platicado, ¿no? Como esta idea que de pronto estaba en el pensamiento quineano o quineano, como el proyecto de eliminar todos los, pues sí, resabios mentalistas, ¿no? En la explicación acerca del lenguaje, en la explicación acerca del conocimiento, o bueno, en la reconstrucción racional acerca de eso, etcétera. Y bueno, al final, pues la perspectiva naturalista que va a tener, digamos, la filosofía, que como lo vimos, ¿no? Por lo menos en la naturalización de la epistemología, pues Quine va a abogar porque la filosofía, pues deje de creer que tiene un acceso privilegiado a la realidad, y pues que, digamos, de cierta manera, pues le dé la entrada pues, a la filosofía, bueno, no a la filosofía, sino más bien a lo que las ciencias naturales tienen que decirnos sobre la realidad, sobre los presupuestos ontológicos, ¿no? Porque digamos que en el fondo eso es como el gran aporte de las ciencias, ¿no? En realidad, o sea, las ciencias en general lo que hacen es dotarnos de una ontología, ¿no? Pues nos dan una estructura de los seres. Y acuérdate que pues él sí tiene como esa suerte como de realismo, ¿no? Realismo científico, según la cual pues, la ciencia, las entidades científicas son reales, ¿no? Existen. Claro, con lo que hemos hablado acerca de la indeterminación de la traducción, ¿no? Bueno, una misma evidencia puede servir para soportar dos traducciones, a veces hasta podrían ser contradictorias u opuestas, ¿no? No lo sé. Pero bueno, ahí aparece eso y bueno, quisiera comentar un poquito más sobre Davidson, ya había platicado, ¿no? Algo sobre él, que digamos, ¿no? Algunas ideas acerca de Davidson. Tiene un nombre raro, Donald Herbert Davidson. Nace en 1917.
en la ciudad de Springfield, en Massachusetts. Y bueno, muere de forma repentina como consecuencia de un paro cardíaco después de que le hacen una operación en la rodilla, el 30 de agosto del 2003, en la ciudad de Berkeley, en California, porque, bueno, dio clases en muchos lados, ¿no? Pero efectivamente, al final de su vida termina en la Universidad de Berkeley, bueno, la Universidad de California, en el campus de Berkeley. Y bueno, parece que siempre, ¿no? Desde muy joven, pues estuvo muy, muy activo y bueno, dejó, por ejemplo, algunos textos inconclusos acerca de las naturalezas de las predicciones, ¿no? Y de las predicaciones en lógica. Eh, Como ya lo había dicho, ¿no? La gran mayoría de los trabajos de Davidson, como buen filósofo analítico, y yo diría también como un filósofo ya más contemporáneo, los trabajos de Davidson se centran, digamos, están recopilados en una serie de artículos que digamos, ¿no? Eso es como una de las características también interesantes que llaman la atención de la filosofía analítica. Mucho de la filosofía que se hace en esta área, pues se producen papers, ¿no? En journals, en revistas, conferencias, colecciones o capítulos de libro, ¿no? No necesariamente es, digamos, como una idea tipo clásica, no sé, tipo crítica de la razón pura, en la que tienes todo un tratado acerca de un tema, ¿no? Con una visión pues, relativamente global o general o sistemática o como sea, pues. No, aquí más bien los resultados suelen ser un poquito más modestos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, o sea, mucho se ha criticado la filosofía analítica por decir eso, pues es que no es ciencia y escriben como si nosotros publicáramos igual que en física nuestros journals, ¿no? O nuestros artículos, así como ciencias naturales. Y la verdad es que no siempre es así. Bueno, sí y no, pero algo que sí he de decir es que al menos son muy productivos, eso sí. O sea, son filósofos que escriben una gran cantidad de artículos, ¿no? Y bueno, no necesariamente, digámoslo así, con un proyecto general sobre algo, sino más bien van mostrando avances en temas muy acotados, ¿no? Con relevancia, digámoslo, limitada. Otra vez, ¿no? Se renuncia un poco como a dar la gran explicación, a tener una gran teoría acerca de todo, ¿no? Se hace un poquito como más limitado, ¿no? Entonces, bueno, Davidson, pues, ¿qué más? A ver, alguna otra cosa. Estudió filosofía en Harvard, estudió ahí la licenciatura, y en 1939 se gradúa allá. Digamos que mientras fue estudiante estuvo muy influenciado por la filosofía de Alfred North Whitehead, ¿no? Compañero también de Bertrand Russell. Y justamente ya al empezar sus trabajos de posgrado en filosofía clásica, porque a Davidson lo que más le gustaba en filosofía eran los clásicos, ¿no? Hizo su maestría en 1941, ¿no? Y bueno, justo en ese momento aparece la guerra. Donald Davidson fue soldado, fue marinero. En la Marina, entre 1942 y el 45, pues se mete a la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, hasta en eso Davidson también es gringo, ¿no? O sea, típicamente gringo, porque cumple con el servicio militar y todo, pues que los norteamericanos es casi como ir a misa, ¿no? O más. Después de que regresa de la guerra, se gradúa en maestría con una tesis sobre el Filebo de Platón, ¿no? Y sin embargo, ya en esa época, regresando de la guerra, ya para los estudios de doctorado, Davidson ya estaba influenciado por Quine. Ya había tenido algún contacto con la filosofía de su maestro, Willard Van Quine. Y bueno, digamos, ¿no? Termina sus estudios, etcétera, y después él va a dar clases, ya lo he dicho, en varias universidades, ¿no? Y aunque Davidson, digamos, estuvo en muchas universidades, ¿no? De Estados Unidos, digamos que en la que mayor permanencia tuvo, ¿no? Fue en la Universidad de Stanford.
En Stanford estuvo de 1951 hasta casi los 70s, 1969, por ahí, o 1968. Y después de eso, después de estar en la Universidad de Stanford, que fue donde, digamos, desarrolla gran parte de esta perspectiva quiniana, va a un puesto en la Universidad de Princeton, también, un tiempo pequeño. Luego está en la Universidad de Rockefeller, en Rockefeller Center, y termina por último, que digamos, en la Universidad de Chicago, en los años 80, pero de los años 80, que es, digamos, la etapa en la que nosotros ya nos encontramos ahora, ¿no? De los años 80 hasta su muerte, Davidson da clases en la Universidad de Berkeley, en California, igual que Stanford, ¿no? Porque Stanford también está en California. Entonces, bueno, pues, otra cosa que decir también sobre Davidson, también en eso fue muy gringo. Estuvo casado 3 veces, ¿no? Estuvo casado 3 veces, digo, es algo también como muy común, ¿no? En Estados Unidos. Y el tercer matrimonio con Marcia Cable es, digamos, su esposa del tercer matrimonio, que es Marcia Cable, se encarga de hacer la edición de todas sus obras, ¿no? De los ensayos publicados y algunos no publicados de Davidson, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, pues es parte como de la biografía, eso tal vez no lo había comentado, ¿no? De la vida de este pensador, que bueno, ha sido realmente muy influyente, ya había platicado, ¿no? Además de estar influenciado por Whitehead, por Quine, también de pronto el propio Davidson tiene como cierta influencia de la perspectiva wittgensteiniana, ¿no? Entonces, bueno, ya desde la época, digamos, de estos estudios de posgrado, digamos, probablemente en el doctorado, el propio Davidson se había concentrado mucho en hacer explicaciones y en hacer trabajos acerca de las teorías de las decisiones, una teoría de la decisión, ¿no? Y bueno, ya no es sino hasta la publicación en la década de los 60 de un artículo que se llama Acciones, Razones y Causas, en el que Davidson establece una distinción que le va a ser fundamental y que nosotros vamos a encontrar también en este artículo que nos ha tocado leer ahora, ¿no? Que era justamente, digamos, la idea de que la explicación de las acciones que llevamos a cabo, se da por referencia a causas, ¿no? O a razones. Es decir, cuando hacemos algo y queremos explicar lo que hacemos, pues tenemos que dar las intenciones, bueno, vamos a utilizar esa palabra, pero más bien es como las razones que nos llevaron a actuar, ¿no? Y en ese sentido, Davidson va a decir que la explicación de las acciones entra también dentro del esquema de una explicación causal, ¿no? Es más, de hecho sostiene que todas las razones que tenemos para actuar explican las acciones solo en la medida en que estas razones causan la acción. Es decir, si yo quiero explicar, ¿no? Digamos, el argumento de Davidson es un poco esto, ¿no? Hay como dos ideas que juegan un papel en esta tesis, ¿no? Ya lo había platicado. La primera es que entre esas causas, entre esas razones, existe una cosa que se llama la razón primaria para actuar. Y la razón primaria para actuar, es decir, esa razón que causa, ¿no? En esa relación causal, la acción, está, digamos, compuesta, ya lo había platicado la vez pasada, por una creencia y por un deseo. Es decir, la creencia, y aquí es donde utiliza la palabra, ya creencia, acuérdate, ya no es un contenido mental, porque nosotros ya venimos de haber roto el mentalismo con Quine.
La creencia es una disposición para actuar. Que esté en una disposición para actuar. Tú no te puedes meter en la mente de la gente para saber si tienen una idea, una imagen, una creencia o qué tienen dentro de ella. Lo que tú sí puedes ver es la disposición que tienen para actuar. Así se define la noción de creencia, ¿no? En esta perspectiva como naturalista, ¿no? Entonces, tenemos un poquito esta idea, ¿no? Hay una creencia, pero no como con ese carácter mentalista, ¿no? Sino la creencia es una disposición para actuar y además hay un deseo. Entonces, en esas causas existe una causa primaria, una razón primaria, ¿no? Que es la que explica la acción. Por ejemplo, mi acción de encender, digámoslo así, el interruptor de la luz, ¿no? Aquí. La acción que yo hice de prender de pronto el switch de la luz, se puede explicar refiriéndome, fíjate, a mi creencia, a mi disposición para actuar, de que si yo apachurro el interruptor, se prende. Yo estoy dispuesto a actuar así, de esa forma. Si lo apachurro, se prende. Está entonces una creencia, pero también con mi deseo de encender la luz. Digamos, tal vez para la mayoría de las explicaciones de nuestras acciones, referirnos tanto a las creencias como a los deseos, pues, es un poquito innecesario, ¿no? Pero bueno, están unidas, ¿no? O bueno, aparecen juntas. Entonces, por lo tanto, ¿no? Esta acción que yo hago de encender puede ser entendida por otros, inteligible por otras. Cuando nosotros lo incrustamos esa acción, cuando nosotros la metemos a esa acción, la pensamos en un sistema más amplio de actitudes, de creencias que tiene la gente. Esto tiene que ver con esa idea de que no hay, digámoslo así, creencias aisladas. Un poco como la misma idea quiniana, ¿no? O quaineana. Los contenidos de significado, los contenidos mentales, no son atómicos, aparecen en términos holísticos, ¿no? Entonces, cuando yo explico y quiero hacer entendible la acción de presionar el interruptor y que con eso se encienda la luz, no basta nada más analizar mi razón primaria, sino integrar esa razón primaria dentro de un esquema mayor de creencias, de actitudes y de deseos de un agente. Es decir, lo metemos en un marco de racionalidad, lo hace por alguna razón que va más allá de la simple acción. Incluso la razón primaria se mete en un sistema más amplio de creencias y de deseos. El amplio espectro de la racionalidad, ¿no? Esa es una idea que tiene que tiene Davidson y que nosotros nos vamos a ver aquí en este artículo en el que va a defender la perspectiva, bueno, así se llama, del monismo anómalo. Luego, la segunda idea que, digamos, Davidson va a tener para hablar acerca de que las acciones se explican con base en razones, es que la acción, ¿no? Se puede describir bajo una descripción, ¿no? Podemos entender a la acción bajo una interpretación, bajo una descripción. Y esta idea es muy simple, o sea, realmente es muy simple la idea. Una y la misma acción siempre puede ser susceptible de múltiples interpretaciones correctas. Quiso prender la luz porque no se quiere caer.
Quiso prender la luz porque quiere agarrar el lapicero que está sobre la mesa. Quiso prender la luz porque le tiene miedo a la oscuridad. Y todas esas interpretaciones que yo hago de las acciones pueden ser correctas. Aquí está, digamos, la tesis quineana de la indeterminación de la traducción. Es decir, una misma evidencia puede tener interpretaciones, todas ellas igualmente verdaderas o igualmente correctas. Ahora, esta idea de las acciones bajo una descripción o bajo una interpretación, ¿no? Digamos, es bastante relevante, con un papel importante, porque nos proporciona a nosotros, desde la perspectiva de la tercera persona, un medio, una manera a través de la cual nosotros podemos, digámoslo así, eh, entender un comportamiento, entender una acción bajo la idea de la intencionalidad. Y eso es lo importante, ¿no? O sea, acuérdate, con Quine, esta idea de intencionalidad, en términos mentales, estaba de pronto, no, eso quitémoslo, nosotros no podemos medir eso, porque eso de la intencionalidad es muy fenomenológico, así tipo Heidegger o tipo Gadamer o Husserl, ¿no? La ciencia nunca me ha demostrado que la mente tiene una intención, ¿verdad? Eso, sin embargo, ¿no? Y esto es importante, las acciones, y esto es lo que rescata Davidson, las acciones sí son intencionales, sí tienen una intención. La mente, bueno, quién sabe, ¿no? Pero las acciones solo pueden ser explicadas apelando a las intenciones de la gente. Fíjate, entonces ya tenemos por una parte creencias, disposiciones para actuar, deseos e intenciones. Creencias y deseos me explican la razón primaria de la acción, lo que causó la acción, cuál es la relación causal. Y lo que me permite la acción bajo una interpretación o la acción, ver la acción bajo una descripción, es comprender la intención de la gente. Así, por ejemplo, ¿no? La acción de de encender el interruptor, ¿no? Se puede redescribir o describirla de otra forma, ¿no? Como el acto, por ejemplo, de encender la luz. Y ese acto sí es intencional. Tengo la intención de prender la luz. Pero también como un acto dirigido, por ejemplo, a, no sé, disuadir al malhechor que está fuera de mi casa y viendo si hay alguien o no. Entonces prendo la luz y con eso ya ve que hay alguien vive y, ok, ¿no? Y eso también es intencional. O sea, el hecho, perdón, ¿no? Y eso también puede ser intencional. Pero también puede pasar que cuando yo prendo la luz, ¡pum! De pronto la cucaracha se va a esconder. Entonces, yo no tenía la intención de descubrir a los insectos que viven en mi casa. Eso fue involuntario. Yo prendí la luz porque quería despistar al ladrón, porque quería, bueno, pues ver lo que hay en el cuarto, pero no, cuando yo la prendí y vi que la cucaracha sale corriendo, eso ya no fue mi intención. Yo no prendí la luz para eso. Esto es importante, ¿no? O sea, porque tenemos que saber identificar las intenciones de la gente, a gente, no de la gente, a gente, ¿no? Es decir, aquel sujeto que lleva a cabo la acción, de lo que no es su intención, de lo que no es voluntario. ¿Por qué? Porque Davidson, a pesar de que va a estar metido en un sistema cerrado, que es el sistema del mundo material, el sistema materialista, es un sistema cerrado porque es un sistema que opera según la ley de causalidad, causa y efecto, ¿no?
conexión necesaria. El sistema natural siempre es un sistema en el que priva la ley causal. Eso nos lo enseñó la ciencia, ¿no? Todas las acciones tienen una causa, todas. Ahí está la razón primaria, ¿no? Y así es como entendemos a las acciones. Sí, pero si nosotros estamos en ese terreno causal, pues caemos en la trampa del determinismo, ¿no? Es decir, tipo psicología conductista casi de los 50, ¿no? Un estímulo, una respuesta, un estímulo, así como si tú fueras un robot, como si tú no tuvieras una mente. Entonces, estímulo, respuesta, ¿no? Pum, 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 y a cada estímulo le viene una respuesta. Y Estímulo, adelante, ahí adelante. es donde entra la duda sobre si tenemos autonomía, ¿no? Si tenemos libertad y todo eso dentro del determinismo. Que es un tema muy relevante para Davidson. O sea, Davidson, y por eso es que propone esta idea del monismo anómalo, ¿no? Porque efectivamente, las explicaciones sobre el mundo natural y sobre el mundo físico y el mundo moral se dan en términos causales. Pero, y este es el punto de Davidson, la libertad es algo fundamental también. La autonomía es algo que tenemos que rescatar en ese mundo que opera bajo las leyes de causa y efecto, un mundo mecánico, ¿no? En el que vivimos cierto determinismo. Entonces, por eso identificar la intención de la gente es fundamental. O sea, yo prendí la luz y sin querer, la cucaracha apareció y salió y bueno, ya la vi y corrió. Sin querer, porque lo que yo quería no era espantar a la cucaracha, sino espantar al ladrón de allá afuera. Esa era mi intención. ¿Y por qué lo hiciste? Ah, porque yo creo, ahí yo meto mi creencia, ¿no? Que prendiendo la luz, pues el ladrón se va a espantar y ya va a ver que hay alguien. Y es mi deseo que se vaya, o es mi deseo, cualquier otro, ¿no? Hay cosas que yo sí quiero, que yo sí estoy dispuesto a actuar y que yo tengo la intención de llevar a cabo. Pero resulta que en ese mundo causal, aunque yo tenga la intención, aunque yo tenga el deseo, aunque yo tenga la creencia, según justo lo que nos dice esta idea de actuar o la acción bajo una interpretación o la acción bajo una descripción, pues es que las acciones pueden ser descritas e interpretadas de múltiples maneras. Aquí el chiste es conocer la intención. ¿Cuál es la intención? Porque es ahí donde se juega justamente la idea del libre albedrío, ¿no? A ver, o sea, como que Davidson trata esta relación entre las acciones y las razones, o donde la razón es digamos, donde la razón es el hecho, ¿no? Es el hecho que causa la acción. Esa es la razón, ¿no? El antecedente, la causa de la acción. Como si fuese una especie de conexión causal que se da entre dos eventos. Por un lado, el creyente y el deseo del creyente, ¿no? O sea, lo que cree y el creyente y el deseo, la razón primaria, ¿no? Y por otro lado, ¿no? La conexión entre las interpretaciones. O sea, la conexión es como racional, porque es el par creencia-deseo, razón primaria, que se especifica en la relación causal de la intencionalidad. A ver, cuando un sujeto tiene una serie de razones para actuar y sin embargo tienen varias razones para actuar, actúa con base de todas esas solo en una razón. Tengo 20,000 razones para prender la luz. 20,000. Pero de esas 20,000, hay una en particular que yo elijo para que esa sea la causa de que yo prenda la luz.
no tenemos manera de saber cuál fue esa creencia que lo llevó a actuar de esa manera, si no es que nosotros la metemos en una relación causal. Esa creencia causó la acción. Sin embargo, y esto es muy importante, esta relación causal entre estos eventos mentales, eventos como creer y desear, y la relación causal de la acción, aunque es racional, no es una ley estricta, no es una ley física, tipo, cada vez que sueltas este objeto, cae por la regla de la ley de la gravedad. Porque es una ley eterna, universal o como quieras, ¿no? No. O sea, aquí, por ejemplo, cada vez que yo tenga la idea de y el deseo de que el ladrón se vaya, viendo la luz, no necesariamente voy a actuar en consecuencia. No necesariamente. Aunque sea mi deseo que el ladrón se vaya, aunque sea, o es más, esa pudo no haber sido la razón principal, la causa primaria. O puede actuar, pero de un modo diferente. Y ahí es donde entra el hecho de que es una anomalía, ¿no? Exacto, exacto. Aparece justamente la idea de la acrasia. A ver, pongamos este caso, ¿no? Voy caminando por la calle y yo veo un árbol que está tirado sobre la vereda en la calle y obvio ese árbol pues me impide pasar, ¿no? Y lo que yo quiero es pasar todavía, seguir avanzando por la calle. Yo sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Seguramente, pues o lo brinco, o lo hago a un lado, o lo quito, o tal, ¿no? ¿Por qué si yo sé lo que tengo que hacer? Es decir, tengo mi disposición para actuar, tengo una creencia, ¿no? Tengo la disposición para actuar de cierta forma. Y al mismo tiempo hay un deseo. ¿Por qué, sin embargo, hay gente que ve el árbol tirado, sabe, y se va? No lo hace, no lo hace. Simplemente no lo hace. En lugar de atravesar por ahí, se va por otro camino, que puede ser hasta más difícil, ¿no? O se regresa. No, ya está el árbol aquí. Oye, pero pues pudiste haberlo brincado, ¿no? Sí. ¿Deseabas llegar al otro lado? Sí. ¿Y por qué no lo hiciste? No sé, no sé. A ese fenómeno se le conoce con el nombre, desde Aristóteles, de debilidad de la voluntad. Acrasia. Es un fenómeno muy, muy parecido bueno, yo siempre pongo mis ejemplos del cigarro y de fumar, porque obviamente que yo sé que el cigarro me afecta, ya la garganta la tengo toda mal, mis niveles de sangre están podridos, ¿no? Todo, o sea, ya los dientes ya los tengo todos pintados, los dedos amarillos, ¿no? Mi ropa huele re feo, yo mismo en las mañanas amanezco todo mal. ¿Y por qué no lo dejas? Tienes el deseo de vivir una vida agradable, tienes las creencias necesarias para, ¿por qué no simplemente ya actúas en consecuencia, ¿no? O sea, ya tienes tus... Y si esta es una razón y hay una conexión racional, causal, pues entonces actúa en consecuencia. Estas creencias te van a llevar a actuar de esta forma. ¿Por qué no lo haces? Soy débil de la voluntad. Mi voluntad es débil. Esa es una cosa que para Aristóteles y obviamente para Davidson es un grave problema. ¿Cómo explicas eso? Bueno, obviamente, ¿no? Pues es que esta conexión entre creencias, deseos, intenciones y acciones, aunque es racional y es causal, no podemos entenderlo como una ley estricta. Sí, en la medida en la que es una conexión causal, debe existir alguna regularidad, similar a leyes, ¿no? Pero no lo podemos describir en el lenguaje científico, porque aquí ya estamos hablando del lenguaje de la racionalidad de las acciones.
el lenguaje que estamos hablando ya no es el lenguaje de causa, efecto, ley natural, no, es el lenguaje de la racionalidad. Acuérdate, esa acción que yo estoy interpretando, esa razón, la tengo que integrar, incrustar en un sistema más amplio de creencias, de acciones, de intenciones. Solo así puedo entender en términos un poquito más generales lo que sucede, ¿no? Pero no es una ley estricta, ¿no? O sea, esto es como algo que vuelve interesante la filosofía de Davidson, porque él es capaz de sostener la idea de que la explicación racional de un fenómeno, de un hecho, de una acción, no necesariamente nos remite a una ley causal. Explicar racionalmente una acción, aunque es una relación de causa-efecto, no me compromete con una visión determinista tipo las ciencias naturales, el mundo causal de las ciencias naturales. Lo más, ¿no? Es que debería o existe una regularidad, tal vez como las de la ciencia, tal vez como las de las leyes científicas, ¿no? Pero bueno, es eso algo que tenemos que demostrar, ¿no? Y obvio, ¿no? Obvio, aquí también aparece un punto importante. Estas explicaciones racionales tampoco tienen esta lógica de leyes científicas porque no se pueden formular estas explicaciones racionales en términos de predicciones. Yo no puedo predecir a partir de, es que tiene la creencia de que el ladrón, tiene la creencia y el deseo de espantarlo. Por lo tanto, o mañana, o cada vez que yo voy a predecir lo que va a hacer. No, eso no se puede hacer. Porque aquí de lo que se trata, sí, de dar una explicación racional, pero fíjate, la ley es una ley causal, pero entre dos eventos diferentes. Creencias, deseos y acciones. Y Davidson se cuida mucho de hablar de mente y mundo, ¿no? Así como el lenguaje metafísico dualista, ¿no? Por una parte está el ámbito de la conciencia, el ámbito de la mente, el ámbito de lo mental, y por otro lado está el ámbito de la naturaleza, el ámbito del mundo causal, y bueno, son distintos tipos de Descartes, o son iguales, tipo Quine, o lo que sea. No, aquí las leyes de la física, las leyes de la ciencia tienen esta explicación, y aquí la racionalidad se aplica bajo la ley de causa y efecto así. Acá también, pero no en términos de leyes, porque no podemos hacer predicciones, no podemos hacer una explicación, estamos haciendo una explicación causal. Lo que queremos entender es la racionalidad de las acciones. Y este argumento, digamos, ¿no? De que nosotros no podemos hacer predicciones, no podemos hacer leyes, en ese sentido, ¿no? Como, no quiero decir como psicológicas, pero leyes respecto a las relaciones entre elementos, digamos, de deseo y de creencia con acciones, ¿no? Porque aquí aparece justamente el argumento más famoso, ¿no? El de efectivamente el monismo, o perdón, la anomalía de lo mental o el monismo anómalo, ¿no? Que digamos, podríamos entender esta idea del monismo anómalo, pues desde varios niveles, ¿no? O sea, este programa filosófico llamado así, monismo, porque Davidson va a sostener una perspectiva materialista, es decir, defiende la tesis de que todo suceso mental, para todo suceso mental, en principio, puede darse una descripción física que sea verdadera. Digamos, Davidson va a sostener una especie como de reduccionismo o de fisicalismo tipo. No un fisicalismo de igualdad,
a que cada fenómeno mental le corresponde un fenómeno físico, sino que a cada tipo de fenómeno mental le corresponden tipos de fenómenos físicos, diversos tipos de fenómenos. No es que yo me enamoré y entonces me prendió el cerebro en tal parte, ¿no? No, no, no. Hay tipos de experiencias corporales que pueden dar tipos de lugar a experiencias mentales. En principio, ¿no? Pero como tú también lo viste, este materialismo, y que es el sistema cerrado de la naturaleza, es el circuito cerrado de la causalidad, así se mueve, ahí estamos determinados, somos materia, somos seres naturales, ¿no? Sin embargo, Davidson va a decir que, bueno, la libertad de la acción humana debe ser tomada en serio. De tal manera que se impone este materialismo o esta filosofía de Davidson, o va a tratar de construir una especie de materialismo que haga justicia, que haga un poco como de, sí, ¿no? De justicia, que haga sentido a un dato básico de nuestra vida. Y es que hay acciones voluntarias y acciones involuntarias. Eso es algo, o sea, de pronto experimentamos en nosotros la agencia. No la de carros, ¿no? Sino el hecho de que tú eres el que causa o la creencia o la acción. Somos agentes, se nos pueden imputar acciones. Tú hiciste esto, tú fuiste el que llevaste a cabo aquello. ¿Por qué no haces lo otro? Eso quiere decir, todo ese lenguaje, que presuponemos que tenemos control sobre ciertas acciones nuestras, que yo puedo controlar ciertas acciones. Por eso quiero decir que soy un agente, ¿no? Yo controlo la acción. Y yo creo que sí, Davidson en eso ha dado en un punto, ¿no? O sea, hay muchas acciones que son voluntarias. El mismo ejemplo, ¿no? Hay acciones que son voluntarias, prendo la luz y mi acción de prender la luz para que se vaya aquel otro, yo tenía la intención de que el otro se fuera y por eso hice esto, prendí la luz. Pero algo que no fue voluntario fue que al momento de prender la luz, la cucaracha también saliera. Eso yo no lo quería. Sobre eso yo no decidí, no sé si lo ven. Pero hay cosas sobre las que parece que sí. Puedo ejercer cierto control sobre acciones, ¿no? Y bueno, digamos, este programa del monismo anómalo se mueve en varios niveles de la filosofía de Quine, ¿no? Que son pues, prácticamente todo su sistema. Ya lo vimos, empezamos por una teoría de la acción. Vamos a explicar las acciones, ¿no? Y de ahí Davidson salta a una teoría semántica, una teoría acerca del significado. Porque obviamente las interacciones y las acciones, muchas de ellas están mediadas lingüísticamente. Yo puedo darte una disposición para actuar a partir de una proferencia en el lenguaje español. Ten cuidado, no vayas por ahí, te pueden asaltar. Bueno, ¿cómo yo me metí en tu mente? Ahí hay toda una teoría del significado en la que obviamente, pues, Davidson va a ser uno de los grandes propulsores de una noción semántica, digámoslo así, externista del significado. El significado de las palabras, el significado del lenguaje, es algo que viene de fuera de las experiencias, ¿no? Una cosa que, digamos, incluso estaría un poquito en una línea distinta a la de Bertrand Russell o a la de Wittgenstein, ¿no? Digamos. Pero bueno, además de esta teoría del significado, que es una de las cosas más interesantes de Davidson, y también he de decir de lo que menos sé de la filosofía de Davidson, porque me parece difícil, la verdad. También, además de esa, está, digamos, el tema central, uno de los temas centrales para la filosofía de Davidson es justamente la relación entre mente y cuerpo.
Y es ahí donde vemos cómo brilla, ¿no? Esta idea del monismo anómalo, ¿no? Tratar de responder estos problemas clásicos de la filosofía respecto a las relaciones mente-cuerpo. Y por último, este monismo anómalo también se expresa en una especie de teoría del conocimiento. Es decir, ¿cómo puedo conocer otras mentes? Es decir, lo que habíamos platicado, ¿cómo puedo yo estar seguro que Isis realmente tiene una mente y no es un robot? No actúa como actúa en la computadora, ¿no? O es un algoritmo nada más Isis, ¿no? Ese es un problema de epistemología y también, obviamente, los problemas clásicos sobre el conocimiento del mundo exterior y el conocimiento de nuestras propias mentes. Si tú lo ves, Davidson lo que está haciendo es dar todo el punto a Quine respecto al naturalismo, pero rescatar las perspectivas epistemológicas cartesianas. O bueno, no cartesianas, las preocupaciones modernas sobre el conocimiento, sobre la mente, sobre el lenguaje, sobre la moral. No es que Davidson esté resucitando la filosofía de la conciencia tipo Descartes o tipo Kant. No, pero se da cuenta que ahí hay problemas, ¿no? Que la filosofía analítica, con su desprecio a la historia, no logró resolver. No logró resolver, por ejemplo, el problema del mundo exterior, cosa que Kant se preocupa, ¿no? Descartes. Para ellos era un problema. Para los analíticos, digamos, o los positivistas, pues la ciencia te resuelve la existencia del mundo exterior. No, ni siquiera es un problema metafísico de filósofos que quién sabe qué están pensando. Ay, ¿existirá el mundo exterior? No existe. A ver, la ciencia ya está hablando. ¿Qué quiere decir? Entonces, ese punto es como interesante, ¿no? Y bueno, digamos, aparece justamente para esta construcción del materialismo una especie de línea que ya hemos platicado acerca de la interacción, el interaccionismo causal entre la mente y la materia, ¿no? O el mundo físico. Entonces, así lo vemos en el mundo físico, la producción de un suceso físico puede producir un suceso mental, pero también al revés, un suceso mental puede causar un suceso físico, ya lo vimos, ¿no? O sea, hay tipos de causalidad, ¿no? La causalidad que va de un suceso físico a un suceso mental y la que va del suceso mental al suceso físico. Ambas causalidades siempre tienen un lugar, siempre ocurren en algún sitio. Por ejemplo, las creencias o mis intenciones o mis deseos, se pueden dar relacionados con, por ejemplo, el deseo de que se hunda un barco. Lo estoy depositando hacia un sitio, ¿no? Y obviamente también percibir un barco ahí que está, puede hacerme a mí creer que va a naufragar. Un objeto físico puede cambiar un objeto mental y el objeto mental puede cambiar un objeto físico. ¿Por qué se da esa interrelación causal? Algo deben de tener en común, ¿te acuerdas? Habíamos dicho que el reduccionismo, el fisicalismo reduccionista tenía el problema de que, bueno, en realidad aquí este reduccionista lo que está haciendo es traducir todo el lenguaje mental al lenguaje físico. Pero Davidson reconoce que esa traducción no es posible. Al lenguaje físico le superviene, supervianens, propiedades mentales. Hay tipos de acciones físicas, de sucesos físicos, que dan lugar, en términos causales, a propiedades diferentes a las puramente físicas. Como la mente, por ejemplo, ¿no?
digamos, esta idea de la anomalía de lo mental, o sea, de pronto hay fenómenos físicos, todo el mundo es físico, es un monismo materialista, todo es físico, todo funciona bajo un sistema cerrado de leyes causales, etcétera, pero ese sistema cerrado de leyes causales, esos tipos de acciones, esos tipos de eventos físicos, se pueden ordenar de tal manera, pueden llegar a constituir tal complejidad que pueden dar lugar, le supervienen eventos con propiedades que no pueden ser reducidas nada más a cuestiones físicas. Y es ahí donde aparece esta idea de la superveniencia. No sé si te acuerdas tú de esta idea. Por ahí te subí un articulito del Stanford, ¿no? Porque es un tema, digamos, muy relevante en la filosofía analítica, ¿no? Digamos, la primera formulación de esta idea, de la superveniencia y de la anomalía de lo mental, aparece en un texto que, digamos, nosotros tenemos ahí, aunque no sé si es el que estamos leyendo, que se llama Eventos Mentales, ¿no? Porque el que nosotros estamos leyendo, pues sí, sucesos mentales, eventos mentales, es el que estamos leyendo, la primera formulación, ¿no? En el que Davidson, en este artículo que ahora estamos comentando, en sucesos o eventos mentales, defiende la compatibilidad de tres principios. O sea, hay tres principios que son compatibles. El primero, el de interacción causal. Al menos algunos eventos mentales interactúan con eventos físicos. Y esa interacción es causal. Es el primer principio. El principio de interacción causal, del que ya hablé hace ratito, ¿no? Los eventos mentales pueden causar o pueden tener una relación causal con eventos físicos, o los eventos físicos pueden tener una relación causal con eventos mentales. Ese primer principio lo va a establecer y luego va a decir que hay otro principio también, ¿no? Que es del que ya hemos hablado, que es el principio del carácter nomológico de la causalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que los eventos que se relacionan como causa y efecto están relacionados bajo leyes estrictas o bajo una noción legaliforme. Por eso se llama nomológico, ¿no? Estas relaciones causales tienden a establecer regularidades legaliformes. Es decir, son precisas estas relaciones causales, explícitas, y son casi tan libres de no tener ninguna excepción. Y él viene el tercero, que parecería entrar en conflicto con este segundo. No existen leyes físicas que relacionen los eventos mentales con los físicos. El principio de la anomalía de lo mental. Es anómalo, claro, porque en el sistema cerrado legaliforme de causa-efecto suele haber relaciones legaliformes con ciertas regularidades que no necesariamente son universales, ¿no? Pero hay ciertas regularidades, ¿no? O que son eternas, o como sea, caen bajo esas leyes estrictas, pero al mismo tiempo lo mental no cae, esas relaciones mentales, no existen relaciones estrictas, ¿no? Que relacionen eventos mentales con eventos físicos. Obviamente, los dos principios se consideran incompatibles con el tercero, ¿no? O sea, como todo el mundo físico está gobernado por leyes causales y tal, ¿cómo me dices que hay una relación causal entre eventos físicos y eventos mentales? Y me sales con que en realidad no podemos hacer leyes acerca de las relaciones entre eventos mentales y eventos físicos. Bueno, Davidson argumenta, ¿no?, a favor de la compatibilidad de estos, porque de lo que se trata es de defender justamente el tercero. Lo que quiere mostrar es que sí, efectivamente parecen incompatibles,
Pero el tercer punto, es decir, el anomalismo de lo mental, es el que Davidson va a defender. Y va a mostrarnos que realmente son compatibles. En ese sentido, ¿no? Es, por ejemplo, Davidson sostiene que los eventos son detalles, ¿no? O son, sí, los eventos son detalles, son, no quiero decir cosas, porque no son cosas los eventos, ¿no? O estados de cosas. Bueno, los eventos son sucesos que se puede hacer referencia en más de una descripción, ¿no? Entonces, estos eventos, ¿no? Yo puedo darles muchas descripciones a ese evento, a un hecho, a un acontecimiento. Ahora, como también sostiene que estos eventos están relacionados causalmente, debe estar una ley estricta que los relacione. Ahora, como Davidson considera que las leyes, la ciencia, las teorías científicas, pues son entidades lingüísticas, ¿no? Esos son un tipo de entidad lingüística. Esas leyes pueden relacionar eventos bajo su ley, bajo su orden, en la medida en la que nos proporcionen una descripción de los hechos. Nos vemos, nos vemos. Entonces, la ley sirve para explicar los hechos. Bueno, ya era evidente para Davidson esto en la teoría de la acción, ¿no? A ver, no existe, por ejemplo, una ley estricta que relacione bajo una sola descripción cómo se forma el hielo. Por ejemplo, sabemos la descripción de, bueno, el hielo se forma porque las temperaturas, sí, 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 pero una sola. Tenemos muchas descripciones, ¿no? Bueno, lo mismo sucede. Una de esas descripciones que tenemos es el lenguaje de lo mental. De esto podemos deducir, ¿no? Que un par de eventos pueden estar relacionados causalmente y sin embargo sus descripciones sean distintas. No existe una ley única, causal, estricta que los relacione. Las leyes causales son interpretaciones posibles. A ver, mi deseo de leer a Tolstoy, ¿no? Por ejemplo, pues me va a llevar a sacar mi libro Guerra y Paz y lo pongo aquí de mi escritorio, lo pongo aquí. Y bueno, ese deseo va a provocar en mí que yo cambie mi corporalidad física, ¿no? Que me mueva hacia donde está, y lo baje o lo suba o donde esté el libro, ¿no? Hay un cambio en la región espaciotemporal en la que yo me muevo. El deseo que yo tengo de leer ese libro, ¿no? Pero no existe una ley estricta que relacione los cambios en el espacio temporal con mi deseo. A ver, si cualquier evento mental fuese idéntico a un evento físico, de hecho, lo que tenemos es un mismo evento bajo dos descripciones diferentes. El mismo evento. Sí, ¿no? Si se supone que lo físico y lo mental son iguales, entonces tengo un mismo hecho, pero tengo dos descripciones. Y no hay ninguna ley estricta que me diga cómo los relaciono. De hecho, Davidson es muy explícito al afirmar esto, ¿no? En este escrito.
no puede haber ninguna ley estricta que relacione lo mental con lo físico. A ver, no hay una ley que relacione leer mi libro de Tolstoy con que se me prendan las fibras en el cerebro. Si son el mismo hecho, las dos interpretaciones son válidas. Pero no hay una relación legaliforme, causal directa, que me explique cómo se relaciona el que yo lea estas hojitas, este libro, y se active en mi cerebro tal cosa. Eso no existe, no hay esa ley. Esta negación de la existencia de leyes psicofísicas, ¿no? Se deriva de la visión de lo mental que tiene Davidson como un asunto que está limitado por los principios de la racionalidad, que no se pueden aplicar a las descripciones del mundo físico. Porque la racionalidad involucra consideraciones normativas, ser consistente, ser coherente, ¿no? No caer en contradicciones. Y eso rige la actividad mental. Eso no rige el mundo físico, ¿no? Bueno, a veces es muy incoherente el mundo físico. A veces es inconsistente también. Esto no significa, obvio, ¿no? Esto no significa que no haya correlaciones entre lo mental y lo físico. Las hay. Pero no podemos darlas en términos de leyes estrictas. Las hay. Puede haber que el hecho de que yo vea mi celular, eso cause en mí una creencia. Ok. Sí, pero yo no puedo hablar de que hay una ley psicofísica. Y eso, pues sí, la falta de esas leyes, ¿no? Que cubran los eventos bajo descripciones mentales, pues es una barrera insuperable. A ver, vamos a tratar de llevar a la mente más allá del mundo físico. Pues eso no se puede, ¿no? Por eso la mente forma parte del mundo físico. Sin embargo, lo mental no lo podemos reducir a lo físico. A cada evento mental se le puede emparejar un evento físico. Cada descripción mental puede tener una descripción en términos físicos. Pero de eso no se sigue que pueda predecirse sucesos mentales solo por un suceso físico. Es lo que Le superviene lo mental de lo físico. ¿Qué es esta palabra tan rara, no? Le superviene lo mental. No lo causa, no, le superviene. ¿Qué palabra tan fea? Superviance es en inglés, ¿no? Bueno, superveniencia en español o superviniente. Me parece una palabra horrible en español, pero superviance, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre la mente y lo físico? No, es una relación causal, sí, con ciertos términos legaliformes, sí, pero la mente es anómala, porque ella no se puede explicar así. Hay relaciones, puede haberlo, por supuesto, correlaciones entre lo físico y lo mental, perfecto. Si lo físico y lo mental son lo mismo, como piensa el fisicalista, entonces el lenguaje de lo mental y el lenguaje de lo físico es lo que cambia. Lo que está cambiando es el tipo de lenguaje. Si no son lo mismo, como piensa Quine, pero como piensa Davidson, eso no quiere decir que lo mental esté fuera de lo físico. Lo físico causa, pero no en términos de relación de causa-efecto tipo ley. Causa, superviene lo mental. Cada evento mental puede emparejarse con un evento físico. Cada descripción mental puede emparejarse con una descripción del mundo físico. Pero la relación entre lo mental y lo físico no es una relación causal, sino es una relación de superveniencia. Hay como una especie de dependencia de los predicados mentales de los predicados físicos. Pero nada más, una serie de dependencia, nada más.
no es que lo cause, no es que sea una ley, nada de eso. Y bueno, este monismo anómalo a mí, la verdad, me parece una forma muy atractiva de pensar las relaciones entre lo físico y la mental, porque combina una idea muy básica que es el monismo con el anomalismo, ¿no? O sea, como que considera o sea, tiene lo mejor de dos mundos, diríamos, ¿no? Por una parte la perspectiva naturalista, monista, y por otro lado esta parte de que la conciencia, la mente, ¿no? No se puede explicar solo en lenguaje físico, que es otra clase de lenguaje, ¿no? Y bueno, sí, ha sido una perspectiva, yo creo que muy popular. Ha resuelto varios problemas. Obviamente se le ha criticado al monismo anómalo, ¿no? Ha causado muchas críticas, tanto los fisicalistas como no los fisicalistas, ¿no? Por ejemplo, esta concepción homológica de la causalidad, ¿no? De que la causalidad genera leyes o relaciones legaliformes, pues parece que Davidson nunca da un argumento a favor de esto, ¿no? O sea, de que todas las leyes causales son leyes legaliformes, así tipo ciencia. Parece que simplemente lo afirma, ¿no? Este segundo principio, ¿no? Y también se le ha criticado este relato de la superveniencia. No se entiende. Es demasiado confuso. ¿Qué quiere decir con eso? ¿No? Y al final de cuentas, una de las críticas también duras es que, al parecer, la relación causal, la mente, los contenidos mentales, son causalmente inertes, ¿no? Esas son como algunas de las críticas que se le han hecho a este artículo, ¿no? Que la mente, según esta superveniencia, proviene de lo físico, tiene propiedades distintas a lo físico, pero no puede actuar sobre él. No puede tener esa correlación, ¿no? La mente es el efecto de lo físico, pero la mente no puede causar nada físico. Más allá de las acciones, ¿eh? Esta idea de la superveniencia ha sido como muy discutida. Yo creo que de lo más sugerente que tiene Davidson en su filosofía. Y bueno, pues este artículo, este textito, yo creo que a pesar de su pequeña extensión, pues son 20 páginas, pues tiene mucho que pensar, ¿no? O sea, realmente es muy influyente este pensamiento del monismo anómalo, ¿no? Al menos como una perspectiva acerca de la mente que, bueno, te digo, ¿no? Como que tiene lo mejor de los dos mundos, el naturalismo y la filosofía todavía de lo mental tipo cartesiano, tipo de la conciencia y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que con esto he agotado en alguna medida, o no sé si agotado, pero creo que he expuesto en términos poco amplios el artículo que hoy íbamos a tomar para nuestra última clase. No sé si quieras comentar algo, ¿no? Porque yo veo que ya aquí todo el mundo ya se fue, menos yo, ¿no? En la facultad. No me vayan a dejar encerrado. Bueno, más que comentar, pues no tengo algo que agregar ni nada, pero sí quisiera preguntar acerca de por ejemplo, las actividades que se van a entregar, si tengo que entregar los 4 ensayos, porque eso vimos dos. No, a ver, déjame, voy a la clase, estamos en empirismo mínimo, que es la primera unidad, las cuestiones sobre Wilfrid Sellars, ¿no? Hay una presentación y hay una tarea, ensayo sobre epistemología contemporánea, ya lo has mandado, yo sospecho que aquí está, hay un ensayo enviado, sí, Isis me lo mandaste ya me lo mandaste, ese es uno, y el segundo ensayo, solamente, ¿no? Sobre la unidad 2, que es hacia la reconstrucción de la epistemología, y la actividad o la tarea, pues es un poco esto, ¿no? Hacer una imagen, una idea, un ensayo, acerca de la naturalización de la mente, de la epistemología, en fin, ¿no? Entonces, igual ya también vi que aquí están los dos, ¿sí? Aquí están. Entonces, eso es todo.
Ah, muchas Eso gracias. es todo. Y no sabía cómo hacerle para los otros. No, pues ¿cómo los vamos a hacer? No, eso es todo, eso es todo. Muy bien, ya terminaste tu semestre. Si me apuro, mañana ya tienes tu calificación. Muchas gracias, profe. Aprecio su paciencia este semestre, es que estuve dentro y fuera un buen rato. No te preocupes, yo también anduve un poquito fuera de combate y no pasa nada, pues también aquí estamos para aprender, ¿no? Y espero que ya es el último semestre que te veo yo por acá, estás en séptimo, Ya, pues échale ganas a tu tesis, es lo único que te digo, y ya no vas a tomar clases, así que échale ganas, ya estás en lo último, ya estás en lo último, ya saliste, nada más es ponerte ahí a pensar la tesis, cómo le vas a hacer, servicios, pues vienen los trámites, ya estás del otro lado y pues muchas felicitaciones, Isis, te felicito. gracias. Bueno, yo no tengo nada que agregar. Pues muchas gracias, Isis, gracias, pues